¿Qué tal? Buenas noches. En este ejercicio vamos a ver ahora básicamente lo mismo. Bueno, aquí lo único que vamos a trabajar es la fórmula de aleatorios. Seguimos trabajando con ella, pero quiero que entiendas un poquito cómo vamos a realizar este ejercicio. En una empresa que produce piezas de metal con una medida de 50 centímetros de largo y 12 de ancho, cada corte que hace una máquina cada corte que hace una máquina de 50 centímetros, hay una variación de 1 centímetro. En cada corte que se hace, la máquina saca 4 piezas. Por eso tenemos aquí le podemos llamar corte. Viene como hora, pero bueno, vamos aquí, el valor indicado es corte. Se producen cuatro piezas. Aquí está la 1, la 2, la 3 y la 4. Voy a borrar esta cantidad. Para producir 100 piezas se necesita un rollo de lámina de 50 metros. Se detectó una variación de 1 centímetro de largo en la medida. Se necesita una simulación, es decir, nos vamos a quedar con el de 50 centímetros, porque es 50 de largo por 12 de ancho, donde tenemos el problema es en la longitud de largo. Se detectó una variación en la medida de largo. Se necesita una simulación de 100 medidas para medir el porcentaje de material referente a los 50 metros. Sube la simulación en Excel de manera que el reporte demuestre el porcentaje de pérdida de tanto máximos y mínimos como promedio y el total de variación. Entonces, aquí donde dice total de horas de simulación, perdóname, ahí es porcentaje de materia prima. Aquí sería el total de excedente de la simulación. Lo que vamos a hacer es con números aleatorios. Yo los voy a poner de manera manual, tú los vas a hacer con fórmulas. Una medida, por ejemplo, para mí sería, como tiene variación de 1 centímetro, 50.5. La otra medida tiene una 50.20. La otra medida 50.40. Y la otra medida, no sé, me gustaría 50 centímetros. En un corte salieron estas 4 medidas. Acuérdate que tú las vas a generar 100 medidas de manera aleatoria. Un corte tiene 4 medidas. Tú necesitas 100 medidas, no 100 cortes. Media. Seguimos trabajando con promedio, unidad de tendencia central. Y seleccionamos las 4 medidas, de la pieza de corte 1 hasta corte 4. Déjame nada más borro esta fórmula. Lo que nos indica aquí es que son 50.28 centímetros, es el promedio en este corte. Ahora sí, el excedente, ¿cómo lo calculo? En el ejercicio pasado lo teníamos separado y aquí lo vas a hacer junto. Pues es muy fácil. Nos dice que el estándar debería ser de 50 centímetros. Entonces, si todo va bien, en un corte yo genero 4 medidas de 50 centímetros. Eso me da un total de 200 centímetros, 50 por 4. Menos, ahora sí, yo voy a colocar una suma, una función llamada suma, que me totalice las 4 medidas. Y ahora sí, aquí ya tengo la variación. Ahora, ¿por qué me salió negativo? No quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que yo puse 200 menos
un resultado de medidas. Si esto lo separamos, nos dice 50.50 más .20 son .70 más .40 son 1.10. Quiere decir que yo voy a tener 201.10. Lo que hice aquí, si observamos, guardar datos, perdón, fórmulas, evaluar fórmula, y le voy a dar evaluar. 200 menos 200.10 o 200.1 me lo da en negativos. Porque tengo más. Si yo quisiera mantener del lado negativo mi ventaja, es decir, como ganancia o como pérdida, si yo lo quisiera mantener como pérdida, esta sería la operación correcta. Si yo lo quisiera tener como ganancia, pues sería al revés y llego al mismo resultado. Ahí te va como ejemplo: suma de los 4 medidas menos 200 y me aparece positivo, la misma cantidad pero positivo. Entonces depende qué es lo que tú quieras manejar. En este caso a mí me interesa saber por qué estoy perdiendo, porque la lámina tiene una medida y eso quiere decir que nos va a quitar, por eso lo estoy manejando como negativo. Ahora lo voy a dejar tal cual, porque esto que vamos a necesitar, que vamos a tener aquí, te voy a poner otro ejemplo, no sé, número aleatorio, ahora sí, 50 más aleatorio, que es así como tú lo vas a generar, y si observas, genero las medidas y ahí está, coinciden. Si yo bajo la fórmula, promedio de los números aleatorios que tengo aquí, nos dice que en este corte, en el número 2, el promedio son 50.73. Acuérdate que esto cambia. Si yo bajo la fórmula, ahora son 192. ¿Por qué me conviene mantenerlo en positivo este resultado? Porque lo voy a sumar. La suma de estos dos son 2.33 centímetros. Vamos a suponer que para eso yo lo voy a dividir este resultado entre 50 centímetros. Y lo que me está diciendo la medida o la función, dice, ok, si fuera 50 centímetros tu materia prima, tú estás perdiendo el 6%. ¿Qué pasa si yo cambio la operación? Por eso te digo, aguas con los negativos. 200 menos suma y bajo la función estos dos, voy a tener el mismo resultado nada más que en negativo, menos 6%. Entonces aquí lo único que yo te aconsejo es que manejes tu resultado de excedente como positivo. Entonces la operación correcta es la siguiente: suma los cortes menos el estándar de los 4 cortes, que son 200, para que aparezca el porcentaje positivo. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a calcular? Muy bien, el excedente de las 100 medidas, aquí lo voy a colocar, que sería todos los resultados que me generen. Ojo, voy a poner hasta ahí. Me borro esto de fórmula desbordada, no sé por qué lo hace Excel. Perdóname un poquito aquí.
voy a borrar estos datos. Ok, voy a colocar aquí suma de lo que esté aquí y cierro paréntesis. Ahí está ya. Aquí va a ir la suma de todos estos valores. Ahora, ¿cuántas medidas tengo aquí? Tengo 8. Yo necesito 100, entonces ¿cuántos cortes tendría que hacer para generar las 100 medidas? Cada corte le voy a sacar un promedio. Y este iría aquí en el promedio, como quien dice, es el promedio general de toda mi producción de 100 medidas. Sería este. Perdón, mira, aquí estaba el excedente, discúlpame. Aquí iría el excedente, que sería la suma del excedente de mis 100 medidas. No sé cuántas sean, eso ya te corresponde a ti. Porcentaje de materia prima. Nos dice que para producir 100 piezas se necesitan 50 metros. Y estamos trabajando con centímetros. Entonces lo voy a hacer aquí. 50 por 100, 5000 centímetros. Entonces, la fórmula que va aquí es tu excedente general entre el total de tu materia prima para producir las 100 medidas. Obviamente, aquí lo voy a colocar como porcentaje. Y le voy a agregar decimales porque obviamente está muy pequeña la cantidad. Entonces es que tenemos 3 puntos y tantitos centímetros. Si yo generara las 100 medidas, 50 centímetros más aleatorio, y cierro paréntesis, voy a correrlo hasta acá. Ahí tengo 48 medidas, aquí Excel nos dice. Voy a generar un poquito hacia abajo. Vamos a ver cuántas tengo ahí. 84 medidas. ¿Cómo puedo saber cuántas medidas, cuántos cortes tengo que hacer? Si necesito 100 medidas y en un corte tengo 4, pues sencillo, vamos a multiplicar 100 entre 4. Control Z. No sé por qué ahí está. Quiere decir que yo necesito 25 cortes a generar las 100 medidas aleatorias. Ahí está. Y vamos a observar lo que nos dice Excel. Nos dice que es un promedio de 50.48 medidas. Ahorita lo vamos a comparar. Ya tengo las 100 medidas. Voy a bajar la fórmula promedio hasta aquí, porque ya tengo el promedio de cada corte. Voy a bajar el excedente, la fórmula tal cual. Esto era lo más complicado, determinar cuál era la fórmula correcta. Y ahora sí, el excedente, déjenme nada más lo calculo bien porque lo tengo hasta aquí. Lo ideal es hasta esta celda, que corresponde a la sumatoria de las 100 medidas. Y si te fijas, mi porcentaje en base a la medida o al total de materia prima para producir las 100 lápices, pues estoy desperdiciando el 1.0%, el 1.01.
Ya nada más me faltaría calcular los límites superiores e inferiores. Pues es muy sencillo, una fórmula llamada max, tabulador. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Las 100 medidas. Todo el rango de mis 100 medidas. Y le doy enter. Y mi medida máxima es de 50.99. Mi medida mínima es min. Oh, perdón. Estoy batallando un poquito con el archivo aquí. Ahí está. Es min, tabulador, de la primera medida hasta la última. No incluyas al promedio, porque ahí tendríamos un error. Y ve cómo nuestros límites están de acuerdo a lo que nos está pidiendo la simulación, que sería de 50 centímetros con una variación de 1 centímetro. Como mi medida más grande tengo 51 y como más chiquita tengo 50 centímetros. Entonces, si yo cambio, le doy enter a cualquier lado, pues van a cambiar mis medidas, pero siempre van a estar dentro de los límites de manera calculada. Esto es lo que yo voy a revisar. Entonces, recuerda muy bien hacer las medidas que se te piden, que en este caso son 100, los valores. Aquí donde dice análisis de gráfico variable, eso déjalo. Así está bien. Cualquier duda, me mandas un mensaje.